Buenos días. A pesar de que las elecciones del año que entra se anuncian muy competitivas y de que tendremos varias opciones en las boletas para decidir nuestros votos, no me parece que las mismas estén ofreciendo vías y políticas públicas alternas desde el punto de vista ideológico. Así, hoy pareciera que las preferencias se van a ordenar una vez más en función del eje PRI-anti-PRI o del definido por un lado por posiciones autoritarias y por el otro por posiciones democráticas. Es decir, sostengo que el debate político se encuentra muy empobrecido. En este contexto, quizás una de las propuestas más interesantes que se han planteado sea la de los gobiernos de coalición por el PAN, PRD, Movimiento Ciudadano, que es sobre lo que les voy a hablar. En principio, debemos entender que son alternativas excepcionales al problema de realidades como la nuestra, originado por la existencia de ejecutivos con minorías legislativas, producto de ingenierías que tortuosamente combinan presidencialismo, multipartidismo y sistemas electorales con elementos de proporcionalidad. Así, los gobiernos de coalición en otros países latinoamericanos, a través de la distribución de cargos de gabinete a partidos aliados en determinadas elecciones, es decir, a través de acuerdos de reparto del poder que pueden ser preelectorales, han aumentado los estímulos de los congresos para cooperar con los presidentes, con lo que se ha generado mayor gobernabilidad. Sin embargo, también debemos tener presente que su constitución no es el único camino posible para hacer frente a los llamados gobiernos divididos. Es importante recordarlo si también tenemos en cuenta que los gobiernos de coalición no son en sí buenos ni perfectos. Las experiencias históricas de su implementación nos permiten afirmar que han producido resultados desiguales y tienen sus bemoles. En el entendido que el desempeño de los gobiernos de coalición ha sido variable, como su durabilidad, disolución ha llegado a producir crisis mayores a aquellas que pretendieron evitar, los investigadores se han preguntado sobre los elementos que influyen en su desarrollo, entre los que destacan las condiciones de su propia negociación. En este orden, en las variables a considerar estará la normatividad relativa a los poderes del presidente y del legislativo. Cuando la Constitución reserva al presidente importantes facultades legislativas como la iniciativa exclusiva, el veto parcial o total o el poder de decreto, la necesidad de conformación de una coalición será menor. Su devenir, que en gran medida está en la voluntad de los actores, depende de varios factores: la fragmentación del sistema de partidos, la presencia o no de partidos antisistema, los patrones de competencia política, los niveles de polarización ideológica de la sociedad, el número de partidos que componen la coalición, sus negociadores o su representatividad partidista, la distancia ideológica entre el partido del presidente y los partidos aliados, la magnitud de su contingente legislativo, el tiempo que media entre las elecciones y la formación de los gabinetes y sus características. De todo ello se derivan algunas observaciones. La primera es que la variable explicativa más importante de la sobrevivencia de una coalición es el tiempo. En efecto, su transcurso la afecta negativamente como la afectan sus características. Así las cosas, una coalición exitosa debe tener un tamaño suficiente, o sea, tener una mayoría holgada. Además, su buen funcionamiento depende de la proximidad de sus socios. Tenemos entonces, en el caso de América Latina, que muchos gabinetes presidenciales, en las últimas décadas la mitad de ellos, han presentado formatos de coalición. Por eso insisto que en nuestro caso su planteamiento no es precisamente novedoso y esconde dificultades. Al respecto, cabe pensar que sus integrantes en todo momento van a reconsiderar si sigue vigente el interés, en el entendido que las correlaciones de fuerza en los partidos que componen los gobiernos de coalición son mutables y asimismo los intereses de sus líderes. Por otra parte, van a estar siempre recalculándose los costos y beneficios por pertenecer a una coalición. Cabe señalar que los fracasos de los gobiernos de coalición se reparten entre quienes lo componen, más sus éxitos tienden a ir al partido del presidente. En caso de mal funcionamiento, se entiende que algunos partidos que integran un gobierno de coalición se retiren, pero también el que a pesar de los logros lo hagan de frente a su presentación en futuras elecciones para las que, dado su nivel y tipo de contiendas, les convenga diferenciarse del partido del presidente. La conclusión de los estudios es que nada puede asegurar la perspectiva de una coalición de gobierno. Su experiencia ha dependido en buena medida de la cultura e historia política de los países, como también de la capacidad política de sus miembros, siendo fundamental el rol del primer mandatario. En suma, algunos puntos que podemos adelantar de la aplicación de estos puntos en el caso de la propuesta del PAN-PRD Movimiento Ciudadano es que su coalición tan solo habría sido pactada por sus cúpulas.
Asimismo, tampoco representa coherencia ideológica ni asegura una cercanía suficiente para futuros acuerdos, incluso inmediatos. Véase cómo ahora su fragilidad ya se exhibe a nivel subnacional de la política. Además, en el contexto de un sistema muy fragmentado como el nuestro, no creo que puedan conformar una mayoría suficientemente holgada que asegure, tal como se busca, gobernabilidad. ¿Qué futuro le esperaría si un gobierno de coalición de estos partidos? A mi parecer se limitaría a ser un gobierno de inclinación panista, con cargos cedidos a los otros dos partidos, que seguramente poco influirían en su desarrollo. ¿Por qué hacer de ello entonces el centro de una propuesta? ¿Por qué regresar a la discusión que aborda la pertinencia de nuestro régimen de gobierno, separada de aquella sobre nuestro sistema electoral, incluido el balotaje, el tamaño y composición del Congreso o los calendarios electorales, cuando hay tantos otros retos del país que abordar, como es el fortalecimiento institucional? Felicidades a todos. Para Radio Educación comentó Marcela Bravo Aguja.